Desde muy chicos nos han contado historias de apariciones, de duendes, de espíritus que vagan por la casa, por el cementerio o algún camino lejano. Esas historias de apariciones son las que vamos a compartir aquí en la noche de terror. Nacho es un oyente nuestro que nos cuenta que nos escucha hace mucho tiempo. Nacho se recibió de contador y cuenta que nos escuchaba desde su secundaria. Y él tiene una historia para compartir con nosotros. Historia que le fue narrada por su papá, protagonista de esta historia. Su papá se llamaba Ismael. Cuenta que al poco tiempo de casarse con Lidia, la mamá de nuestro amigo Nacho, se mudan a vivir en la casa de los padres de Ismael, que vivían por la calle del costado del cementerio, pero de la avenida Juan B. Justo, unas 3 cuadras aproximadamente. De esto estamos hablando del año 75, lo que voy a contarle, ¿sí? Ocurre en calle San Salvador, que es la calle del costado del cementerio del norte. El papá de Nacho, Ismael, trabajaba por las noches y en muchas oportunidades él era mozo y trabajaba a veces en fiestas, en distintos eventos. y esa noche en particular llovía un poco más que lo que llueve esta noche aquí en Tucumán. Termina su servicio pasada las 3 de la mañana en una fiesta en un club en la zona de Avenida Mitre y emprende el camino de regreso a su casa. Él tenía un Renault 4. Cuando va a cruzar el puente de Avenida Juan B. Justo había bastante agua, pero logra pasar, aunque el auto comienza a fallar. Cuando da la vuelta por San Salvador, venía por Avenida Juan B. Justo y da la vuelta por San Salvador, alcanza a hacer una cuadra o un poco más y el auto se detiene, se para. Él recuerda que dijo pensó en esperar un poquito dentro del auto, probó y como no arrancaba, estaba por bajarse, pero en un momento es como que corría mucho viento y llovía bastante, entonces decide esperar un poquito para ver si dándole arranque lograba encender el auto nuevamente. Y se queda unos 10 minutos y vuelve a intentar y el auto no arranca. Entonces esta vez sí decide bajarse. Él dice que siempre llevaba una linterna dentro del auto. Se baja con la linterna, levanta el capó del autito, Se pone a mirar. entendía muy poco de mecánica en realidad, de acuerdo a lo que él mismo cuenta, pero suponía que el auto se había mojado y entonces no encontraba qué hacer. Cierra el capó del auto, vuelve adentro, decide quedarse un rato, que es lo que habitualmente sucedía cuando le pasaban estas cosas, cuando se mojaba el auto. Y entonces se queda sentado dentro del auto. Cuando se encontraba allí, imagínense el escenario, pegado al cementerio del norte, una noche de lluvia y con viento. Él volvía de trabajar, cansado, y se duerme en el asiento del auto. En un momento, en medio del silencio, en el que solo podía escuchar la lluvia sobre el techo del auto, escucha una respiración, como si alguien hubiera respirado profundo y hubiera sollozado, como cuando alguien está llorando mucho, ¿no? Dentro del auto. Asustado y sorprendido, se incorpora en el asiento y cuando va a darse la vuelta, siente que le ponen la mano en el cuello e inmediatamente siente un frío extremo en las manos de esa persona. Asustado se hace para adelante y cuando vuelve la vista hacia atrás, dice que se encuentra con una mujer sentada dentro del auto que tenía la cabeza gacha
el rostro casi cubierto por los cabellos y llorando. Una mujer con ropa oscura dentro del vehículo. Tuvo una duda en ese instante. Si se trataba de una persona, ¿cómo había subido? Él dejaba siempre las puertas con el seguro de adentro. Pero pensó que podría habérselo olvidado. La miró nuevamente, o se quedó mirándola para tratar de definir si se trataba verdaderamente de una persona, porque el frío extremo que le había transmitido a través de su mano le había sembrado la duda, ¿no? Y en el momento en el que él la mira fijo, esta mujer levanta la cabeza y da un grito. Cuando abre la boca, él dice que vio en su boca, como si fuese un hueco, oscuridad, una imagen Diabólica. Sin pensarlo, él abrió la puerta del auto y salió corriendo por la calle hasta llegar a la esquina, cuando recién entonces se dio vuelta. Cuando él se dio vuelta para mirar el auto, vio como aquella mujer estaba parada al lado del auto y comenzó a caminar hacia la tapia del cementerio. Y cuando llegó allí, desapareció, como si hubiese traspuesto la pared lateral del cementerio del norte. Aún así, no quería volver, pero tenía miedo de dejar el auto allí solo. Se apresuró, fue hasta su casa, que estaba a 2 cuadras del lugar. Llegó a la casa, despertó a su padre y a su hermano, que vivían en el mismo lugar. Y luego de contarle lo que le había ocurrido, muy rápidamente se disponen para acompañarlo a buscar el auto. Y dicen que vuelven al auto y no había nadie. El papá de Ismael, es decir, el abuelo de Nacho, quien nos cuenta la historia hoy, le dice: yo voy a subir al auto, ustedes dos empujen, que había que conducirlo, eran nada más que 2 cuadras. Y cuando el papá de Ismael, el abuelo de Nacho, sube al auto, él dice que siente un olor dentro del auto desagradable, como él define como un olor a flores cuando están podridas, cuando ya se echan a perder. Tanto que tuvo que bajarse del vehículo, y se lo iba diciendo, ¿no?, a su hijo Ismael y a su hermano. Y llegaron a la casa, guardaron el vehículo y se fueron a dormir. Aquella noche fue realmente difícil de conciliar el sueño para Ismael, luego de que le ocurriera lo que hemos narrado, ¿no? Soy de Villa Carmela y quería contarte esta historia que le pasó a mi mamá. Esto ocurrió hace ya unos cuantos años. Era un día domingo, cerca de las 7 de la tarde. Justo en ese momento cortaron la luz y ya a los pocos minutos comenzó a anochecer. Mi mamá estaba sola en la casa en ese momento. Bueno, en realidad estaba con una sobrinita que por aquel momento tendría 2 años. Ella estaba cuidándola. Cuando cortaron la luz, decidió salir afuera porque a los 20 minutos de estar dentro de la casa, y como ya había comenzado a oscurecer, escuchó unos ruidos extraños y le dio miedo, porque dice que escuchó a alguien caminar por la casa, escuchó los pasos. Y luego escuchó como si alguien hubiera exhalado. Entonces decidió salir de la casa. Pensó en quedarse afuera hasta que, bueno, volvieran los demás a casa, volviéramos nosotros incluso. En el momento en el que iba saliendo de la casa, encendió una vela para poder ver un poco mejor. En el momento en el que prendió la vela, se llevó un susto muy grande, porque vio en la puerta de la habitación un hombre muy alto, de unos
2 metros aproximadamente. Y muy flaco. Cuenta que este hombre tenía la piel pegada a los huesos, con unos ojos completamente sin vida. Dice que este hombre estaba vestido con ropa oscura también, con algo que parece ser una capa y un sombrero. Dice también que el solo mirar aquella imagen producía pánico. Mi mamá, sin saber lo que hacía y asustada, preguntó quién era, y él no contestó, por supuesto. Presentía muy dentro suyo que era algo muy malo. Alzó a mi sobrina en brazos, decidió enfrentar su miedo y salir de la casa. Al hacerlo, al darse vuelta con mi sobrina en brazos, comenzó a sentir un frío que le corría por la espalda porque sabía que aquella aparición estaba detrás de ella. Entonces dijo: protégeme, nuestro Señor Jesucristo. Se volvió para mirar y aquella aparición se hizo una sombra y desapareció. Se quedó por un largo rato afuera hasta que nosotros llegamos. Contó lo que había pasado y, extrañamente, sucedió que en aquel lugar, en la fiesta o cerca de donde nosotros estábamos, habían asesinado a un chico a esa misma hora que ocurría esto. Lo extraño es que quien lo mató asegura haber visto una aparición igual a que lo indujo al asesinato.